La siguiente es una recopilación de relatos de una persona que ha experimentado varias regresiones. En ellos, relata experiencias de vidas pasadas donde sus seres queridos desempeñan diversos roles, demostrando cómo las almas están vinculadas por lazos y se apoyan mutuamente a lo largo de las diferentes encarnaciones por las que atraviesan, hasta alcanzar un estado de plenitud. Estos relatos ofrecen una fascinante visión de la interconexión entre nuestras existencias pasadas y presentes, y cómo las relaciones perduran a través del tiempo, formando parte integral de nuestro viaje espiritual. Primera regresión. Bernard, un joven campesino de Besançon, Francia, se vio envuelto en una experiencia que cambió el curso de su vida. Nacido en una modesta casa cercana al pueblo, Bernard disfrutaba de una infancia feliz junto a sus padres Maurice y Thérèse, así como su hermano mayor Gerard. Ayudaba con las labores del campo y aprendía a leer por las noches gracias a su madre. Sin embargo, la felicidad de Bernard se vio empañada por la repentina enfermedad de su madre, quien falleció poco después. El dolor de su pérdida se mezclaba con una extraña visión. Bernard veía a su madre rodeada de una aura nebulosa, presagiando su trágico destino. La noche del funeral, en su habitación, una experiencia aún más sobrenatural lo abrumó, una luz intensa llenó el espacio y una voz misteriosa le ordenó dirigirse al monasterio cercano. Con el corazón lleno de dudas pero con una convicción inquebrantable, Bernard compartió la experiencia con su padre, quien, preocupado por el bienestar de su hijo, accedió a llevarlo al monasterio benedictino. Al llegar, quedaron impresionados por la belleza de los jardines y la solemnidad del lugar. En un amplio pasillo, se encontraron con un monje de aspecto venerable, cuya presencia irradiaba tanto energía como serenidad. Atraído por la vida monástica y la sabiduría de aquellos hombres de fe, decidió quedarse en el monasterio para dedicarse por completo a su búsqueda espiritual e inició su camino hacia la vida monástica, dejando atrás su hogar y familia para entregarse por completo a su fe y búsqueda espiritual en el monasterio de Besançon. Bernard, un hombre cuya vida se entrelazó con lo divino, relata su experiencia desde una perspectiva inusual. A la edad de 26 o 27 años, vistiendo el hábito de monje en el año 1513, se encuentra en el monasterio bajo la guía del abad Antoine. Su tiempo transcurre entre las paredes de la capilla, donde la atmósfera es íntima y reconfortante, con cantos gregorianos resonando durante la liturgia. Sin embargo, la rutina de oración se ve interrumpida por visiones y una voz interna que lo guía en su camino espiritual. Con el paso de los años, Bernard se encuentra en una posición de autoridad, siendo testigo de un fenómeno extraordinario, la capacidad de sanar a los enfermos con el simple contacto de sus manos, una luz divina irradiando de su ser. Durante 40 años, Bernard ejerce este don bajo la mirada del abad, hasta que llega el momento final. En su lecho de muerte, rodeado por la comunidad monástica, experimenta una paz sobrenatural mientras su espíritu se separa del cuerpo. Una visión de Jesús lo acompaña en el tránsito hacia el más allá, donde encuentra una tranquilidad absoluta. Entre las notas adicionales que aporta, destaca el peculiar vínculo familiar. Su hermano Gerard, ahora su hijastro, y su madre, en realidad su esposa en esta encarnación. El abad, a quien consideraba su guía espiritual, se revela como el doctor que lo asistía en su partida hacia el otro plano. En un giro aún más sorprendente, Bernard relata su regreso al útero materno, donde experimenta una sensación de bienestar antes de su próximo nacimiento, sin emociones particulares al momento de entrar en este mundo nuevamente. Un relato que desafía las convenciones y deja al lector reflexionando sobre los misterios de la vida y la trascendencia del alma. Segunda regresión. Bernard, inmerso en un viaje a través del tiempo y del alma, relata una serie de vivencias que desafían la comprensión convencional. Después de recibir la orden de regresar al 5º grado, se encuentra de vuelta en un salón de clases familiar, con la figura de su maestra, María Teresa, y un detallado recuerdo de la lección de geografía sobre Venezuela. En el 2º grado, sin embargo,
Una molestia en su flanco izquierdo le impide sentirse cómodo, mientras reconoce a su maestra Gloria y algunos compañeros de esa época. La incomodidad se desvanece cuando, a la orden del doctor, es transportado al útero de su madre, donde experimenta una sensación de paz y amor maternal, escuchando las palabras reconfortantes de sus padres. Posteriormente, es enviado a su encarnación anterior, encontrándose en las calles desoladas de Varsovia en 1943. La visión es desgarradora: casas en ruinas, escombros esparcidos por doquier y personas desesperadas luchando por sobrevivir en medio de la miseria y la opresión. A través de los ojos de Bernard, se vislumbra el sufrimiento humano y la brutalidad de la guerra, dejando una impresión indeleble en su conciencia. Su relato despierta la reflexión sobre la naturaleza del alma y las experiencias que moldean nuestras vidas a lo largo del tiempo. Se ve envuelto en una abrumadora sensación de miedo y desesperación, impulsándolo a retroceder en un intento desesperado por huir de la brutalidad que lo rodea. Con el corazón palpitando con fuerza en su pecho, da unos pocos pasos alejándose del caos antes de encontrarse con una escena inesperada. Ante él se abrió la puerta de una modesta morada, revelando la figura de una mujer de porte sereno y distinguido. Vestida con un largo vestido negro que ondeaba con gracia alrededor de sus tobillos y un delantal blanco inmaculado que añadía un toque de pulcritud a su atuendo, la mujer irradiaba una serenidad que contrastaba con el bullicio del exterior. Su presencia era un remanso de calma en medio del caos cotidiano. La visión de esta figura inusual en medio del caos y la violencia captura la atención de Jacob, quien se sorprende al escuchar su nombre siendo llamado por la desconocida. En ese momento de angustia y confusión, la presencia de esta mujer misteriosa ofrece un destello de esperanza en medio de la oscuridad que lo rodea. Sin saber qué esperar, Jacob se queda momentáneamente paralizado, contemplando la posibilidad de refugio en medio de la tormenta que lo rodea. En una habitación, entran varios soldados gritando y dos de ellos agarran a su madre. Él no sentía dolor al principio sino una sensación de que se escapaba toda la energía y sabía lo que sucedía. Después vio su cuerpo acostado sobre el suelo, al lado de su madre y una sensación de paz lo iba invadiendo progresivamente mientras el miedo y el dolor se extinguían. Se encontraba flotando en el aire, cerca del techo de la habitación. Al poco rato, una voz le dijo, «Ven conmigo», y llegó a un sitio donde reinaba un silencio absoluto y una paz total. Todo el ambiente estaba impregnado de un azul intenso, y observó algo similar a nubes que entraban y salían a través de un agujero que se abría y se cerraba para dejarlas pasar. De repente, comenzó a escuchar voces que parecían de personas mayores que decían, «Somos tus maestros y estarás aquí para aprender de nosotros, quienes te guiaremos». Estas palabras se repitieron varias veces, acompañadas de la afirmación de que allí no le faltaría nada ni le sucedería ningún mal. Luego, otra voz, distinta de las anteriores, le dijo, «Soy Jesús, tu gran maestro, aprenderás aquí lo necesario para el próximo viaje». A continuación, percibió una música muy tenue, similar a la de una flauta dulce, como la música del Tíbet que solía escuchar para meditar, y se vio suspendido en el aire en una calle no muy amplia pero sumamente concurrida. Había muchos hombres de aspecto pobre, sucios, con ropas raídas, algunos llevaban turbantes y una especie de guayucos de tela, y estaban descalzos. También había niños mal vestidos y sucios, completamente harapientos. Sin embargo, también podía observar una gran cantidad de personas circulando por las aceras y, sobre todo, por el centro de la calle. Algunas mujeres vestían blusas y faldas, otras llevaban saris y muchas lucían pulseras doradas. Había hombres bien vestidos y niños. Del lado derecho de la calle se alzaban numerosos locales pequeños con ventorrillos, algunos de ellos cubiertos por cortinas de muchos colores que ocultaban su interior, y otros completamente abiertos, donde se vendía una amplia variedad de productos. Ofrecían desde ropa de colores muy vivos, saris, ropa para hombres y niños, zapatos, hasta collares con cuentas o piedras de varios colores, bufandas o chales conocidos como pasminas.
Pulseras muy coloridas y una variedad de artículos religiosos como rosarios, inciensos, libros, estatuas e imágenes de dioses hindúes, entre los que destacaban Krishna, Ganesha y una diosa de 3 hileras de brazos a cada lado, adornada con collares y pulseras a lo largo de los brazos. Además, había numerosos puestos de comida en la acera y pequeños restaurantes. Al final de la calle había una edificación que parecía un templo, con la fachada pintada de color blanco y amarillo, pero la pintura estaba cayéndose. Dentro era diferente, era muy espacioso. Había gente rezando por todas partes, sentada en el suelo. Observó muchos nichos pintados de dorado y azul en su parte superior donde había imágenes de los dioses que mencionó antes y otros más que no había visto. La diosa de los 6 brazos era la figura más grande y tenía colgados en el cuello y los brazos infinidad de collares y pulseras hermosas, flores e incienso. También había cuadros de dioses y de escenas épicas de hombres a caballo. Permaneció allí un rato, sin percibirse nunca como una persona sino como un alma que viajaba y visitaba ese sitio. De pronto sintió la necesidad de irse de allí. Volvió al lugar en el que había estado anteriormente, lleno de paz y silencio, donde todo era azul. Esa especie de viaje fue en 1949. Luego de permanecer allí, le ordenaron volver al útero de su madre y nació. Tercera regresión. Jacob, acompañado por su terapeuta, se embarcó en un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio, explorando diferentes etapas de su existencia pasada. La regresión comenzó en su infancia, cuando estudiaba en el 5º grado de la escuela. Con una claridad sorprendente, Jacob revivió los momentos en su salón de clases, reconociendo a su maestra y sumergiéndose en sus recuerdos escolares. Siguiendo el recorrido por su pasado, Jacob transitó por el 2º grado antes de ser transportado a su etapa intrauterina, donde experimentó una sensación de seguridad y paz absoluta. Sin embargo, el viaje no se detuvo ahí. Se le pidió que explorara una vida anterior significativa, y pronto se encontró en las bulliciosas calles de Cabimas, su ciudad natal en la década de 1930. Con una vívida descripción, Jacob pintó un cuadro de la animada actividad comercial y la vida cotidiana en las calles embarradas por la lluvia de la ciudad venezolana. Aunque no pudo visualizarse a sí mismo, describió las escenas con detalle, ofreciendo una visión panorámica de su entorno. Pero el viaje en el tiempo no se detuvo en Cabimas. Jacob fue llevado a un lugar de paz y serenidad, donde el azul intenso del cielo se fundía con las formaciones blancas y etéreas, recordando la calma de un espacio atemporal. Finalmente, en un momento conmovedor, Jacob se vio a sí mismo como un niño de 7 años, caminando de la mano de su padre por las empedradas calles de un pueblo pintoresco. La visión de la llanura verde y las majestuosas montañas nevadas al fondo dejó una impresión indeleble en su mente, revelando la diversidad y la riqueza de sus experiencias pasadas. En esta aventura de autoexploración, Jacob descubrió la profundidad de su conexión con el pasado y la complejidad de su propio ser. En las callejuelas empedradas de la ciudad de Daman, el año era 1834 y un joven llamado Liam estaba a punto de sumergirse en una experiencia única. Ataviado con una vestimenta acorde a la época, Liam destacaba entre las personas que poblaban las calles, todas ellas vestidas de manera similar, en tonos neutros y prendas de lana y piel para combatir el frío. Junto a su padre, Liam llegó a una modesta casa rodeada por una cerca de piedra y una escalera rústica que conducía a una pequeña puerta de madera. Al adentrarse, se encontraron con una sala sencilla, apenas amueblada, donde destacaba un altar con la figura dorada de Buda, ante el cual una anciana de mirada dulce realizaba sus plegarias. Liam fue testigo de una serie de fragmentos de su vida pasada, cada uno revelando una nueva faceta de su existencia. Avanzando en el tiempo, Liam emergió como un joven de 24 años en la bulliciosa ciudad de Quanzhou, China. Ataviado con ropa occidental, trabajaba tanto en una librería como maestro en una escuela local, inmerso en la dinámica vida urbana de la ciudad. Sin embargo,
Fue en la vibrante metrópolis de Shanghái donde Liam encontró un nuevo capítulo en su historia. A los 45 años, disfrutaba de una vida familiar junto a su esposa, Glenda, y su hijo, George. Comencé progresivamente a sentirme débil y me vi en una sala de hospital con otros pacientes. Fui tratado por tuberculosis pulmonar y dado de alta. Mi esposa me decía que debía cuidar más mi alimentación, descansar más, moderar el trabajo porque podía morir. George me reclamaba constantemente que debía cuidar más de mí, dedicar más tiempo a él que al trabajo. Creo que debí recuperarme, pues vi cómo daba clases de nuevo y me veía en una biblioteca leyendo. Vi también cómo mi estado de salud se deterioraba, sentía escalofríos, tosía con sangre. Hablé con George y le dije que la vida era finita, que todo lo que empieza algún día termina y que no era mi deseo dejarlo, sino que era el término de un ciclo de vida y debía entenderlo y aceptarlo, que los amaba y que era muy importante que cuidara muy bien de él y de su madre. Vi el momento de la separación del cuerpo físico, de una manera sumamente tranquila, sin sufrimiento. Mi esposa e hijo, a pesar de su tristeza, estaban tranquilos. A continuación, volví al lugar en el cual había estado antes, de un azul intenso, de silencio y paz absoluta donde se encontraban otras almas, pero ninguna conocida. Luego, volví al útero de mi madre y el despertar fue totalmente tranquilo. Experimentó un viaje trascendental a través de los límites del tiempo y el espacio, revelando los misterios del alma y su camino eterno. Desde su lucha contra la tuberculosis pulmonar hasta su serena partida de este mundo físico, su trayectoria encapsula la esencia misma del viaje del alma. Sus palabras de despedida a George, impregnadas de amor y aceptación, reflejaron una comprensión profunda de la naturaleza finita de la vida y la continuidad del alma más allá de la muerte física. El retorno al mundo espiritual, descrito como un reino de paz y serenidad, ofrece una visión reconfortante de la existencia entre las vidas físicas. Este relato de la experiencia resalta la naturaleza eterna del alma y su búsqueda constante de sabiduría y crecimiento espiritual. A través de sus pruebas y tribulaciones en la vida terrenal, yace la promesa de un destino más allá de lo físico, donde el alma encuentra su verdadero hogar en el mundo espiritual, conectada con el poder divino y envuelta en la luz eterna del conocimiento. Y así llegamos al final de este emocionante episodio. Esperamos sinceramente que hayas disfrutado del viaje tanto como nosotros. Recuerda, la exploración no termina aquí. Cada día es una oportunidad para descubrir algo nuevo. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal y dejando tu apoyo con un like. Juntos, continuaremos explorando las maravillas del universo y desafiando nuestras creencias. Gracias por ser parte de este increíble viaje.